probado varios MacBook Air de última generación, pero nunca antes había podido probar más de un mes un MacBook Pro con Apple Silicon, en concreto el polémico MacBook Pro M3. Y digo polémico porque trae únicamente 8 GB de RAM. Sí, 8 GB, has oído bien. ¿Qué conclusiones y qué sensaciones me llevo después de estas semanas? Pues tiene cosas buenas y no tan buenas. Vamos a obviar cosas evidentes que ya he comentado en otros vídeos de los MacBook. Por ejemplo, que tienen diseños exquisitos. Es la gama alta de portátiles allá donde vaya. Y pocas marcas le pueden igualar. Lo mismo a nivel pantalla. Bien optimizada, bien calibrada, bien a nivel resolución, bien a nivel de brillo. Es algo en el que no podemos ponerle muchas pegas. Y por supuesto, touchpad excepcional. Y también el teclado. No está nada mal, la verdad. Lo primero que me gusta, lo primero que me llama la atención de estos MacBook Pro con respecto a otros dispositivos, por ejemplo contra los MacBook Air, es su pantalla. Una pantalla que, como ya os he dicho, está muy bien calibrada, pero que tiene una característica diferente con respecto a la gama inferior de MacBook. Y es básicamente ProMotion. Es poder llegar de forma adaptativa, lo cual quiere decir que va a ir cambiando según la aplicación o según el momento dentro del escritorio en el que estemos. Va a ir cambiando la frecuencia de la tasa de refresco de la pantalla y va a poder llegar a 120 Hz. Esto no es nuevo de estos MacBook Pro M3, pero no había podido probar uno hasta ahora. Y la verdad es que es la típica cosa que si lo ves en especificaciones o si lo ves cuando ha pasado ya un tiempo habiendo dejado de lado este producto, pues tampoco es tan importante estar en 60 Hz. Pero cuando vas de uno a otro o el día siguiente haber cambiado este producto por otro que no tenga esa tasa de refresco, lo voy a echar de menos, muchísimo, porque se nota más fluido, porque se nota que se siente con más calidad, se siente todo más real. Y eso es algo que podemos acostumbrarnos a no tenerlo, pero pudiendo tenerlo y sobre todo para una parte importante que luego hablaremos, que es la de los juegos en MacBook, sí, juegos, pues es algo suficientemente importante. Otro aspecto que me ha parecido súper interesante después de una larga experiencia probando dispositivos. Y es que además de poder usarlo para modelado 3D, para diseño gráfico por supuesto, para edición de vídeo, que es para lo que principalmente lo estamos usando o yo lo he usado, y también, como te decía, para jugar, pues me he dado cuenta de que después de un rato, pudiendo usarlo sin ningún tipo de problema, no hay tanto ruido como podría esperar dada mi experiencia. Y es verdad que ya he entrado un poco más en, pasado media hora por ejemplo, 20-25 minutos, se empieza a notar más ese ruido, pero sigue siendo un ruido súper controlado. Y esto es algo que me ha encantado, sinceramente, estos MacBook Pro para esas tareas, para esas aplicaciones mucho más exigentes. Y que decir tiene el hecho de poder tenerlo desconectado y que tenga exactamente la misma potencia que si estuviera conectado. Y déjame decirte que estoy probando este MacBook Pro M3 gracias a la gente de Grover que patrocina en concreto este vídeo. Y que tú también vas a poder tener este producto de una forma súper fácil, sencilla y accesible por un precio al mes. Es una plataforma que ya hemos usado bastantes veces aquí en el canal y que nos ha permitido probar y que nos ha permitido analizar durante varios meses muchos de los productos que habéis visto. Va a permitir, por ejemplo, ir cambiando de un portátil a otro según cambien tus necesidades. Que, por ejemplo, necesitas un portátil como un MacBook Air súper fino, ligero, muy liviano para llevártelo a cualquier sitio, puedes conseguirlo, pero si luego quieres algo para trabajar directamente, más potente, pero también con una pantalla de 16 pulgadas, como un MacBook Pro de 16 pulgadas, puedes hacerlo perfectamente. Te dejo toda la info y un descuento exclusivo de Beta justo aquí debajo en la descripción. Vete a echarle un ojo. Vamos a continuar por lo malo que tienen estos MacBook Pro M3 en la experiencia que yo he podido tener durante estas semanas. Por ejemplo, en cuanto a la pantalla, más allá del debate de si notch o no notch, lo tienes por aquí el vídeo que hice ya del MacBook Air de 15 pulgadas, donde hablo de eso, hay una cosa de la pantalla que no me acaba de convencer. Es básicamente la inclinación a la que puede acceder. Estamos en un momento en el que trabajamos en cualquier posición, trabajamos en cualquier situación. Yo mismo me levanto, intento trabajar de pie, luego me siento de una forma, me inclino. Me encantaría que Apple pudiera tener más flexibilidad a la hora de la pantalla. Entiendo que puede haber una cuestión de estabilidad, de solidez de la pantalla, de duración en el tiempo de este tipo de productos, pero creo que a día de hoy estamos en el punto de poder tener más flexibilidad, mayor ángulo de inclinación en este tipo de productos. Y yo sinceramente soy un usuario que lo agradecería muchísimo. No digo que haga falta llegar a 180 grados porque no tiene tanto sentido, pero sí que he hecho en falta un poco más, considerablemente más, de espacio o por lo menos de inclinación. El chip M3 a secas, no el M3 Pro o el M3 Max o el futuro M3 Ultra,
es el chip de Apple, Apple Silicon, que integra este MacBook Pro M3. Seguramente veamos este año, o como máximo el siguiente, un MacBook Air, tanto de 13 pulgadas como del nuevo 15 pulgadas, con este mismo chip. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este chip quizás sea un poquito menos potente en el caso de los MacBook Air, pero sobre todo la diferencia va a llegar desde el punto de vista de la ventilación. Va a contar con una ventilación activa, va a contar con una refrigeración activa, lo cual quiere decir que básicamente los MacBook Pro sí que van a contar con ventiladores y los MacBook Air no cuentan con ventiladores. Tienen una refrigeración pasiva. Y eso hace que el procesador pueda llegar a altas cotas de frecuencia, de rendimiento, que no podría llegar en un MacBook Air porque se sobrecalentaría demasiado. ¿Cuál es el principal problema? Pues no es tanto el chip, que está realmente bien, sino lo que le acompaña. 8 GB de RAM. Es algo que no estaba acostumbrado a ver en portátiles de este precio, sinceramente, pero que realmente no me he llevado una experiencia tan mala como pensaba o como podría llegar a pensar, teniendo en cuenta la cantidad de memoria que es para las tareas que he hecho, tanto jugar como sobre todo la edición de vídeo. Y es que con Final Cut Pro, editando 4K, teniendo diferentes aplicaciones abiertas, no me he encontrado con una gran carencia a nivel de que eche de menos más potencia, tanto a nivel gráfico como a nivel de poder acceder a otras aplicaciones o incluso que la propia aplicación se mueva lenta, trabajando con diferentes archivos de gran tamaño, etc. Y a nivel de gaming igual, más allá, eso sí, de la potencia gráfica que luego os cuento al final de este vídeo. ¿Quiere esto decir entonces que esto no es un problema y que este MacBook Pro es válido para cualquier persona? No exactamente. Creo que es algo en lo que Apple ha decidido recortar en favor de un mayor negocio para lo que quieren hacer con ellos, seguramente reinvertirlo en mejores productos el día de mañana. El problema es que los usuarios vamos conociendo cuáles son los precios de mercado de RAM y de SSD. Y lo cierto es que a día de hoy, incluso dentro de los mayores fans de Apple, empieza a quedar claro que 8 GB de RAM en 2.000 euros es algo que puede provocar cierta incomodidad. Más que nada porque suele ser un producto que vamos a tener durante muchos años, va a ser nuestro equipo de trabajo durante mucho tiempo y hacemos una decente inversión, son 2.000 euros. Y por tanto esperamos no tener que el día de mañana volver a cambiar de producto porque nos hemos quedado cortos de memoria RAM. Si quieres un Mac sí o sí y quieres aprovecharte de las ventajas gráficas que ha llegado con los chips M3, que son bastantes, por ejemplo cuenta a nivel de juegos y a nivel de motores gráficos con Ray Tracing, va a contar con más potencia a nivel gráfico porque su GPU ha mejorado respecto a los M2, pues lo cierto es que si te vas a dedicar a nivel profesional seguramente te interese mucho más el modelo de 16 GB de RAM, costando en ese caso 230 euros más. El problema es que si subimos esos 230 euros por 300 euros más, tenemos la versión de MacBook Pro M3 Pro. Y aquí damos un salto considerable, tanto a nivel de RAM, 18 GB de RAM, como a nivel de potencia de ese procesador. Tiene más núcleos de GPU, va a ser más potente, vamos a poder jugar mejor, vamos a poder hacer una mejor edición de vídeo y aplicaciones más pesadas. Si estamos en estos precios y si contamos con que va a ser una inversión seguramente a 5 o 10 años, 500 euros más en ese caso merecen mucho la pena. ¿Son 500 euros de diferencia? Sí, pero a día de hoy, tal cual está el esquema de Apple, para mí sería la compra. El problema es que estoy pagando 500 euros más cuando seguramente la potencia del M3 y con los ventiladores activos podría ser más que suficiente para mucha gente, pero al tener 8 GB de RAM me empieza un poco menos que a obligar a subir en la escala de precios. Y ese es precisamente el problema. Me podría estar ahorrando 500 euros básicamente por un componente como es la RAM que no debería obligarme a subir tantísimo de precio. Y para jugar, que es uno de los nuevos apartados en los que Apple se está centrando muchísimo con esta serie de M3, pues he tenido una experiencia decente, una primera aproximación interesante. Pero te lo cuento en este otro vídeo exclusivo para ello. Nada más, espero verte como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.